Bueno, bendiciones. Qué gusto es otra vez estar en esta tarde con cada uno de ustedes. Déjenme yo cuadro por acá esta cámara, creo que estamos bien ahí. Bueno, aleluya. El Señor ha sido bueno, que chava tan hermoso. Hemos podido orar antes de, bueno, chavas no, bueno, la costumbre, que jornada del sábado de poder compartir y estar bien. Hemos podido, como les estaba diciendo, orar, hemos podido estar con nuestros hermanos acá, un tiempo hermoso. Si usted puede hacerlo en su casa, reunirse un tiempo antes, orar, qué bueno que lo pueda hacer. Y porque así más vamos a estar como en son de recibir, ¿no? En más calidad de poder discernir lo que el Padre quiera hablarnos, lo que el Padre quiera mostrarnos, lo que el Padre nos quiera enseñar. Vamos a estar en esa calidad, amén. Eh, bueno, vamos a mirar un tema muy especial. Yo pido hoy al Padre en el nombre de Yahshua eh, que nos permita entender el tema que vamos a hablar a continuación, le permita a usted también entender, tener comprensión y entendimiento de las cosas que vamos a hablar. Padre, envía tu espíritu de revelación, de comprensión, para que podamos entender estas cosas que no se pueden entender, Señor, con los ojos naturales, sino como dice Pablo, que han de discernirse por el Espíritu. Permítenos usar del discernimiento del Espíritu, Dios, para comprender qué quieres decirnos, por favor. Encontrar esas pequeñas palabras, esas pequeñas frases, detalles por el Espíritu, para encontrar la esencia del mensaje al cual tú nos quieres llevar, para encontrar la revelación, Señor. Lo necesitamos. Pedimos el Espíritu de revelación, el Rúa de revelación, para tener comprensión y entendimiento. En el nombre de Yahshua, gracias por el pan que ya está servido a la mesa. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Amén. Vamos entonces a estar bajo el tema la revelación de la ascensión. ¿Alguien aquí sabe qué es ascensión? ¿No? ¿Qué es ascensión? Una hermana que se llama Ascensión. No. ¿Qué es ascensión? Es subir. Bien, amén. Dígalo tranquilo. Si usted está segura, Yemima no tiene por qué temer. Amén. Siga, hermano Daniel. Acción y efecto de ascender. Acción y efecto de subir. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la ascensión. Creo que esto más que todo se habla en la iglesia católica, ¿no? Creo que se habla más que todo allá. Pues he escuchado algunas veces, no me acuerdo qué referencias, pero creo que sí he escuchado. Eh, la ascensión de Cristo, la ascensión del Mesías. Amén. Entonces vamos a empezar por partes. Vamos a colocar el texto base. Esta mañana fue espectacular, no sé cuántos pudieron estar, guarden esa palabra en su corazón. Debemos de guardar toda la palabra, atesorarla en nuestro corazón. De nada nos va a servir simplemente tenerla ahí física o acá virtual, no hay que tenerla por revelación en nuestro corazón para que nos ilumine como una antorcha. Entonces vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, amén. ¿Me sigue? Primera de Timoteo, capítulo 16, perdón, capítulo 3, oiga, ya le puse 16 a Timoteo, versículo 16. Por lo general se habla de la muerte y de la resurrección del Mesías, pero poco se suele hablar de la ascensión. Sí, voy a volver a repetir esto, se suele hablar de su muerte y de su resurrección, pero poco se suele hablar de la ascensión de él al cielo. Y eso es algo muy importante. Entonces dice así, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. Dios fue manifestado en carne. En realidad en el griego dice que Él fue manifestado en carne, como tal no aparece la palabra teos en los manuscritos más antiguos. Dice Él
fue manifestado en carne. Luego dice, justificado en el Espíritu. ¿Cuándo ocurre esto de que fue justificado en el Espíritu? ¿Alguien me quiere decir cuándo fue justificado en el Espíritu? ¿En qué momento es justificado en el Espíritu? Bueno, se quedaron callados. Tercero, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y hay una parte espectacular. Lea esa última partecita. Leamos. Bueno, ¿qué tal si leemos el verso todos juntos? ¿Le parece? Vamos a leer los que trajeron la Biblia y los que no, que se junten con un creyente. Entonces, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo capítulo 3:16. Creo que es, hermanos, uno de los versos más espectaculares que hace como una síntesis o también un resumen en pocas palabras de lo que es lo que es el evangelio que se predica. Amén. Entonces eso tengámoslo ahí como nota. Listo. Después de pasar de acá, yo quiero ir a la Biblia hebrea, a ir al Antiguo Testamento, porque recuerde que hemos estado mirando, hermanos, la importancia de ir al Antiguo Testamento y mirar cómo está en todas las escrituras hebreas los pilares, que es lo que retoma el Nuevo Testamento. Escúcheme bien, es lo que retoma, perdón, el Nuevo Testamento para explicarnos todas estas cosas que Elías Shaul recibió por revelación, pero que ya estaban como testimonios y testigos escritos ¿en dónde? En la Biblia hebrea. En algunas ocasiones, bueno, ustedes no sé si se han dado cuenta que últimamente he predicado mucho acerca de la ley, he predicado mucho acerca de la gracia, hemos estado predicando mucho, digamos así, más que todo como enseñanzas, y usted me dirá, ¿por qué razón, hermano Dani? Aunque el mensaje que hemos recibido de parte del Padre es un mensaje de restauración, es un mensaje de edificación y un mensaje que va mucho al corazón. Me acuerdo que en cierta ocasión el Señor me dijo o me hizo entender más bien, no me dijo, sino que me hizo entender, él hace entender muchas cosas. Como Pedro dice que cuando recibió la revelación del lienzo dice no entendió, pero cuando llegó a la casa de Cornelio dice ahora entiendo. Y me ha permitido entender que la doctrina es muy elemental y que si el creyente no tiene estos pilares, puede estar propenso a ir de un lugar a otro, como dice en el libro de Judas, como una ola errante, como una estrella errante, una estrella fugaz que no tiene un lugar fijo para quedarse brillando. Entonces de la misma manera nos puede pasar y es necesario establecer las bases de lo que creemos, porque créame, hermano, que el diablo sutilmente puede engañarle, y ustedes han visto que hemos hecho eso, y bendito el Padre por eso. Hemos encontrado, estudiando últimamente doctrina, estudiando la Biblia hebrea, cómo nosotros tenemos entrada como naciones. Esta mañana vimos lo del nombre, que es espectacular, y cómo es que cuando en los salmos y en los profetas Dios dice que yo los perdono por amor de mi nombre, estaba haciendo referencia al nombre de Cristo, y hemos visto todo eso. Sin embargo, hay como que, desfases a veces o cosas que aún no hemos entendido, que cuando predicamos y llega una persona y nos pregunta y cuestiona nuestra fe, quedamos como no sabemos qué pasó acá. Entonces es necesario por eso entenderlo y mirar la doctrina. Entonces, para eso voy a recordarles algunos versos que encontramos en la Biblia hebrea que habla acerca del Mesías y Sión, que hablan acerca del Mesías y Sión. Entonces vamos a leer y usted se va a dar cuenta de la premisa que establecimos en esta mañana. ¿Por qué es tan importante que más allá del solo hebreo o de qué significa esta palabra en hebreo, que estoy muy de acuerdo en que trae revelación,
y estoy muy de acuerdo en que trae, digamos, mucho significado de muchas cosas, pero como nos lo han presentado o nos lo han hecho ver últimamente, nos dicen que es el todo. Y sin embargo, el apóstol Pablo tiene un verso donde dice, voy a ir a él, déjeme ir a él. Creo que es aquí en Primera de Corintios, vamos a ver si es este. Mire, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Yo no tengo nada, y repito, en contra del hebreo. Antes estoy de acuerdo en que estudiemos el hebreo, que si alguien puede prepararse académicamente, filológicamente, y más uno de nuestros hermanos, pueda hacerlo, pueda estudiarlo. Si puede hacerlo, hágalo. Qué bueno que usted lo pueda hacer. Primera de Corintios capítulo 1 capítulo 2 versículo 6. Pero le estoy diciendo que nos han presentado el hebreo como la única fuente de revelación, y no es así. Y lo vimos en esta mañana, creo que no voy a explicar. Véalo, la predicación de esta mañana. Pablo sabía el hebreo, yo creo. Y sin embargo, mire cómo a nosotros se nos presenta la revelación. Porque yo he visto que en algunas congregaciones de esto de raíces hebreas, hermanos, está con el hebreo para arriba y con el hebreo para abajo. Y las revelaciones son la casa de Israel dispersa ya, y que hay que guardar la ley, que hay que guardar Torá. Y el hebreo para arriba, el hebreo para abajo. Sin embargo, mire lo que dice Pablo acá. Vea. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Pregunta, ¿qué es lo primero que usted tiene que tener, o qué característica tiene que tener el creyente para poderle compartir sabiduría? Acabamos de leer el verso, eso demuestra que tal vez no está concentrado o concentrada. Voy a volverlo a leer, Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Con razón no estaban concentrados. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. ¿Qué es lo que tiene que tener usted como creyente para poder ser participante de esta sabiduría? Voy a volverlo a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, usted tiene que ser una persona madura en la palabra. Y también como creyente. Pero una de las cosas que va a necesitar el creyente para poderle compartir la sabiduría, el libro de Hebreos lo dice de esta manera. Dice, hablamos, vamos a ir también allá, Yejes, y ahorita seguimos con porque me toca explicar esta madurez, aunque yo sé que la madurez también tiene que ver con el carácter de la persona. Yo creo que esto lo he explicado algunas veces. Mire, Hebreos 5:14, para poderle hablar específicamente de qué trata la madurez que está hablando Pablo. Entonces voy al libro de Hebreos, capítulo 5. Déjeme yo ir rápidamente allá. Libro de Hebreos, capítulo 5, ya lo encontré por acá. Voy a leer desde el versículo, leamos, Yejes, por favor, desde el 11, para que los hermanos puedan entender. Y la invitación es aprender. Lo que yo les decía ahorita detrás de cámaras a las hermanas que están acá. Vea, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hechos tardo para oír. ¿Cómo así, hermano Daniel? ¿Yo me puedo hacer a sí mismo tardo para oír? Sí. Cada vez que usted pierde alguna enseñanza, cada vez que usted no lee la palabra y no pide ni por las cosas grandes y escondidas, usted se hace tardo para oír. Pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de las palabras de Dios, o de la doctrina de Cristo, dice en otra versión. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para ¿quién? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿qué significa eso?
los cuales por la práctica o los cuales por el uso, lo mismo se aplica cuando usted va a un gimnasio, cuando usted alza pesas, cuando usted levanta pesas, y tanto va que usted ya puede levantar 100 kilos, pero usted va con alguien nuevo y le va a poner ese peso y no va a poder. De la misma manera me está diciendo que el alimento sólido o la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Esta versión lo pone así, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Mientras usted más practica la palabra, usted se va a volver un hombre maduro. Mientras la lee y mientras también la vive. Ahora sí, devolvámonos por favor, ya vio. Perdón. Ahora sí a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. Oiga pues, en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Diga conmigo, hay una sabiduría oculta. Es el motivo por el cual a veces muchos pasajes o hay unas posibles contradicciones bíblicas. Ah, pero es que la Biblia se contradice. Y cuando muestran los versos y muestran las cosas, dicen, sí, efectivamente sí, hay una contradicción. Hey, un momento. Esas aparentemente contradicciones se resuelven muy fácilmente cuando usamos la sabiduría que estaba escondida y que fue predestinada para nuestra gloria. Hermano Daniel, y si yo no conozco la palabra, déjeme decirle que el usted no entender, hay unos porque de pronto les cueste un poquito, pero hay otros es porque no quieren y no se preparan. Pero escuche esto. Es como yo decirle a usted que su abuelito le dejó a usted una herencia preparada desde hace años y que usted sino que vaya y la reclame, que usted no lo haga. Porque ahí me está diciendo que Dios la preparó para mí. Lea el verso así, sino que hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios preparó de antes de todos los siglos para mi gloria. Obviamente ahí habla de todos porque somos todos. Para nuestra gloria, ahí estás metido tú. Tú fuiste diseñado, tía, el espíritu suyo, el de todos los que estamos aquí, está diseñado o es apto para que usted pueda comprender esas cosas ocultas de Dios. Por eso estaba escrito en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. Mire que lo que está diciendo Pablo, escúchenme bien, porque muchos me dirán, Daniel, esto se parece mucho a la doctrina gnóstica. Y si usted va a la historia, usted se dará cuenta que muchas religiones, entre paréntesis, se parecen a lo que está diciendo Pablo acá. Porque practicaban el ocultismo y hay un conocimiento oculto que solo los que están dentro del clan lo pueden saber. Y es verdad. Pero acá todos podemos ser participantes de esta enseñanza. Entonces, hay una sabiduría escondida. ¿Pablo está hablando de herejías? No. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea, estoy colocando, hermanos, estamos colocando los fundamentos. La Biblia hebrea, Yejes, en Jeremías, capítulo 3, versículo, perdón, creo que es 33, Yejes, qué pena. 33. 33:3. Mire lo que dice la Biblia hebrea, porque unos dicen, pues que usted está hablando del Nuevo Testamento. Vea que no solo la revelación es por el hebreo, y es más, el hebreo por sí solo, a ver, no es revelación, es aclaración más bien, voy a decirlo así, de malas traducciones o de algunas cosas que pueden encajar mejor. Pero note que la revelación viene ¿por qué? Clama a mí y yo te responderé. Le está hablando a pueblos y a gente que sabe el hebreo.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pregunta, ¿un amigo de la revelación cuál es? Dígame uno de los amigos de la revelación. El hermano ya es que él ya le sopló. ¿Un amigo de la revelación cuál es? El clamor. La oración. Clama a mí y yo te responderé. Tía, ¿sabe cuál ha sido el problema? Que en vez de orar, nos vamos a investigar en internet. A mí me pasó. Hasta que empecé a buscar a Dios, o más bien Él me buscó a mí, recibí su llamado, empecé a orar y a encerrarme con Él y la Biblia, y empecé a recibir el entendimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos hoy en día se fueron simplemente a estudiar y se fueron al hebreo como fuente de revelación, cuando la fuente de revelación es el espíritu recibido, porque hay un espíritu de revelación. Y ese espíritu me permite obtener, como ya vamos a leer, pero ¿qué tengo que hacer yo como hombre? Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted cree en el Dios de la Biblia? Pues ahí está escrito que Él va a enseñar cosas ocultas. Y acá lo está enseñando Pablo. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, versículo 7. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Versículo 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes, ahí está el secreto. Oh pues, hermana Yemi, mire. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habían qué. ¿Está leyendo conmigo? Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito. Mire que le va a dar Pablo otro verso en la Biblia hebrea para que usted vaya que lo que él está diciendo, él no está con doctrinas raras, con cosas raras. Él está mostrando lo que habla la Biblia hebrea. Dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Para los que le aman. Hermano Daniel, ¿y dónde está eso? ¿Alguno de ustedes sabe dónde está ese texto en la Biblia hebrea? ¿Dónde aparece? Me gustaría buscarlo, porque Pablo está citando. Déjenme, yo lo miro aquí rápidamente. Jessy, ¿me puedes ayudar a buscarlo también, please? Bueno, aquí me aparece Isaías capítulo 64, versículo 4. Me tocará buscarlo en la versión Septuaginta, para ver cómo aparece. Déjenme, hermanos, rápidamente yo voy. No, no me aparece. Después lo buscamos con la ayuda del Padre. Sigamos. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Por qué nos la reveló Dios? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu de Él todo lo escudriña. Mire esto. Aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué sigue ahí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acá traduce, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual
Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Del Mesías. Es decir, que cada creyente con el Espíritu Santo puede acceder a algo que se llama las profundidades ¿de quién? De Dios. Puede obtener la revelación de lo que humanamente un hombre natural no puede comprender ni puede entender. Y a alguien escogió Dios para poder dar esta revelación a los hombres y a su iglesia. Cada creyente puede ser participante, pero a Dios también le agradó colocar, por ejemplo, apóstoles, y por eso Pablo muchas veces dice, ténganos los hombres, ¿como qué? Como administradores de los secretos de Dios, como mayordomos. Y por eso yo he hablado con muchos de los hermanos de que es necesario tener estas autoridades en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque Dios a través de ellos va a revelar muchas cosas. Por eso dice que y a unos estableció el Señor en la iglesia, primeramente ¿a quiénes? Apóstoles. Algún día vamos a discutir el tema porque hay algunos que dicen que hoy en día no hay apóstoles. Pero eso será otro tema para después. Pero note la importancia de un apóstol. Ellos son administradores y mayordomos. Entonces clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto se hace por medio de ¿qué? Del Espíritu. Así que cuando yo leo el texto bíblico, más allá del diccionario Vine en griego, o más allá del diccionario Strong, más allá del diccionario Chávez, que a propósito es un diccionario muy bueno, académico, no es un juego, no es un diccionario académico. No, perdón, es el Luis Alfonso Schockel, si no estoy mal. Diccionario Luis Alfonso Schockel, ese es al que me refiero, si no estoy mal. El diccionario también Chávez también es otro diccionario, pero al que yo me refiero creo que es al Luis Alfonso Schockel, creo que así se llama el diccionario. Es un diccionario muy académico, muy bueno. Más allá de yo tener estos diccionarios, y más allá, hermanos míos, de yo tener muchos recursos, y de tener el texto inclusive en hebreo, y de yo comprender hebreo, la Biblia me dice que por el Espíritu de Dios es que yo entiendo la revelación. Ahora está listo. Ya pasamos de la introducción, vamos a entrar al tema como tal. Entonces, acompáñeme, libro de Salmos, capítulo 2. Capítulo 2. Preste mucha atención, abra su Biblia, qué bueno que pudiera copiar. Salmos capítulo 2. Dice de la siguiente manera: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Yahweh y contra su ungido. Presten mi atención, porque aquí están hablando de Yahweh y también están hablando de ¿quién? Del ungido. Ojo pues, ahí está el Cristo. Dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, sus ligaduras, aparece en la Reina Valera. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Versículo 6. Pero yo mismo he consagrado, ¿está hablando quién? Yahweh. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he dado a luz hoy, o yo te he engendrado a hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de las tierras. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostren discernimiento y reciban la amonestación, oh jueces de la tierra. Adorar al Señor con reverencia y alegres con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Amén. Versículo 6. Yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. Le voy a hacer una pregunta a los que me están viendo.
el versículo 6 habla de que el Mesías va a ser puesto ¿en dónde? En el monte Sión. ¿Cuál es ese monte Sión? Acá me dice Yemima, Jerusalén. O sea que esa profecía va a ocurrir, pues estamos interactuando. Yo quiero que ustedes interactúen conmigo para que podamos encontrar la verdad. O sea que el Mesías va a ser puesto ¿en dónde? Allá en Jerusalén y allá va a reinar. Eso es lo que entiendes, ¿cierto? ¿Ustedes, hay alguien aquí que más? No. Bueno, solamente Yemima está hoy como activa. Mire, si usted lee la Biblia hebrea, usted se va a dar cuenta que a la Jerusalén terrenal, la Biblia hebrea le llama Sión. También a Israel en muchos pasajes le llama Sión. De hecho, mire, segunda de Crónicas 5:2 dice, para darle un ejemplo de que Sión es un término aplicable a Jerusalén, la ciudad del rey David. Sión, mire. Entonces Salomón reunió a Jerusalén, segunda de Crónicas 5:2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, que es ¿qué? Sión. ¿Me sigue? ¿Cuál es la ciudad de David? Sión. ¿Dónde puso David el arca? En Jerusalén. Sión. ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Me siguen? Hay otras referencias que no las vamos a mirar en esta tarde, donde la Biblia es clara de a que Jerusalén se le llama Sión. De hecho, voy a dar solo una más, porque no me quiero quedar ahí. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerla rápidamente porque, bueno, no es el tema, pero si usted no entiende esto, no va a entender lo que vamos a mirar ahorita. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Leamos desde el versículo 6. Vamos desde ahí. Vea, está hablando el rey David. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos. ¿Quiénes eran los que poblaban Jerusalén antes de que el rey David la tomara? Los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de ¿qué? De David. Entonces, note que Sión, ¿qué es? Jerusalén, esta terrenal. ¿Me siguen? Necesito que eso se entienda. Y a veces también hace referencia al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, Sión. Quiero que eso se entienda, podemos continuar. Entonces, la Biblia hebrea dice que Dios va a poner a su rey ¿en dónde? En Sión. Yemima pregunta: ¿por qué si la Biblia hebrea dice que Dios va a poner a su rey en Sión, cómo así que el Nuevo Testamento habla de que el Mesías vino y se fue? Tenemos que entender ese misterio. Yo no estoy negando ni estoy diciendo que no sea como el Nuevo Testamento lo dice. Lo que digo es cómo entender el misterio. Porque según lo profetizado en las escrituras hebreas, viene el Mesías para reinar, no para volverse a ir. ¿Por qué los judíos, préstame atención audiencia, por qué los judíos hasta el día de hoy no creen que Jesús de Nazaret o que Yahshua de Nazaret sea el Mesías? Porque si usted lee la Biblia hebrea y los versos que vamos a leer, el Mesías viene para quedarse. ¿Y para gobernar en dónde? En Sión. No lo he dicho yo, lo hemos leído en la Biblia hebrea. Entonces ellos dicen: ¿ustedes cómo nos van a hablar de un Mesías y cuando el Mesías venga se va a establecer en Sión y de allá va a empezar? Vamos a mirar los versos que va a pasar desde Sión. ¿A dónde está el Mesías? ¿A dónde está vuestro Mesías?
Entonces, ¿cómo vamos a entender este misterio? ¿Cómo explicarlo? Ah, pero es que en el Nuevo Testamento, sí, hermano, pero recuerde, y yo creo en el Nuevo Testamento, pero recuerde que en el primer siglo todavía no se ha formado lo que usted conoce como el canon del Nuevo Testamento. Si no estoy mal, viene a terminarse de formar, tía, el canon del Nuevo Testamento como en el tercer o cuarto siglo, a terminar de formarse. Es decir, siglos después de la muerte del Señor, de la muerte de Pablo, de muchos de ellos, es que se termina de formar el Nuevo Testamento. Pero no había eso en los tiempos de Yahshua para un judío. Entonces tenemos que ir a la raíz, que es el Antiguo Testamento, que dicen acerca del Mesías. ¿Y cómo vamos a entender qué? Estos misterios. Amén. Salmos 14:7, por ejemplo, dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Usted lo ha cantado? Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Usted lo ha cantado o no? ¿Y sabe lo que está cantando? ¿Ah? Pues no, la canción es como muy bonita, es un salmo, ¿no? ¿Cuándo es que los cautivos de Sión o los cautivos de Israel van a volver y se van a poder gozar y se van a poder alegrar? ¿Cuándo? Según el verso, cuando de Sión salga la salvación de Israel. Entonces Israel dice, ¿cómo podemos, o sea, nos podían preguntar, ¿cómo cantan esto si todavía Mashiach no está en el monte Sión y ha hecho que las 12 tribus vengan y sean reunidas delante de él? ¿Me sigue? ¿Cómo? Entonces, por estas cosas es que ellos dicen, hermano, es que ellos tienen fundamento. No, es que el Señor los encegueció. Hermano, pero entonces explíqueme esto. Yo no sé, pero el Señor los encegueció. No. Pablo nos dice que tenemos que ser maduros como creyentes y ser participantes de esta sabiduría escondida para poder hablar estos misterios de Dios. Amén. Vamos a mirar otros versos. Tengo acá muchos versos, pero quiero escoger los más específicos para cada uno de ustedes. Salmos 87:5, el de la canción, que cuando la cantamos unos hermanos nos dijeron, venga, ¿y eso qué significa? Y de Sión se dirá, este y aquel nació allí. Y hermano, ¿cómo así? Y cantores y tañedores en aquel día dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Cómo así? Vea, Salmos 87, vamos, voy a leerlo. Usted dirá, Daniel, no estoy entendiendo nada. Tranquilo, ya va a entender. Tenga paciencia, por favor. Vea, leamos desde el 1, por favor. Vea, Salmo de los hijos de Coré, cántico. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de ¿qué? De Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Ra y a Babilonia entre las que me conocen. He aquí Filistea y Tiro y Etiopía de sus moradores se dirá. Este nació ¿en dónde? Allí. Pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo los establecerá. El Señor contará al escribir a los pueblos, este nació allí. ¿Notó lo último que acaba de leer? ¿Lo notó? ¿Lo notó? Voy a leerlo en la versión Reina Valera. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació, ¿en dónde? ¿Cómo es posible que pueda decirse que de los pueblos Yahweh va a decir que nacieron en dónde? En Sión. ¿Cómo así? Vamos a mirar otro verso. Todo esto va a cobrar sentido ahorita.
Salmo 110, versículo 2. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá, porque tú eres sacerdote para siempre, según el sacerdocio de quién, o según el orden de qué, de Melquisedec. Y todo el mundo, amén. Y el pueblo judío, y ahora el Mesías reinando. Ya verá el Melquisedec que está ahora mismo en Sión reinando, porque el texto es claro, que de Sión va a salir la vara del poder de quién, de Yahweh, y que con esta vara él va a dominar en medio de quiénes, de sus enemigos. Entonces él dice, bueno, ¿y dónde está el Señor? Si ve que no es descabellado lo que los judíos les preguntan a los cristianos, y esos foros que usted ha visto en internet y esas preguntas. Le voy a dar otro verso más que usted conoce, Salmo 125:1. Los que confían en Yahweh son como el monte de ¿qué? Sino que, ¿qué? Que no se mueve, sino que permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Cuál es la pregunta? ¿La tierra ha temblado? ¿Jerusalén ha temblado? ¿Israel ha temblado? Entonces, ¿cómo puede decir que son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre? Porque si el Mesías está en Sión, quiere decir que ese monte nunca se va a mover. Y otra vez aquí, quedamos nosotros como, bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir todas estas escrituras hebreas? Salmo 128:5. Bendígate Yahweh desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos pasar sobre Israel. Bendígate Yahweh desde Sión. ¿Desde dónde nos van a bendecir según los salmos? Y entonces los judíos preguntan, bueno, ¿y su Mesías dónde está para que los bendiga? Si tiene que estar en Sión. Hermano, ¿usted me está entendiendo? No sé si los hermanos que me están viendo por internet más o menos están entendiendo. Vamos con los profetas. Vea, vamos a mirar esto, vea. Salmo 146:10. Reinará Yahweh para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. El reino del Mesías comienza en Sión. Entonces, ¿usted por qué dice que es rey si no está en Sión? Hermano Daniel, usted ya está apostatando. Tranquilo, estamos viendo paso por paso. Porque es verdad, uno puede leer las escrituras y dice, bueno, ¿y por qué es mi rey? Si las escrituras de verdad dicen que él va a reinar en Sión, de que el Mesías reina en Sión. Entonces el pueblo judío, ¿qué dice? Ese Jesús que mataron es un impostor. ¿Por qué? Porque no está en Sión. Ese es un impostor. Porque la Biblia hebrea me dice a mí que tiene que estar en Sión. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, entonces eso de que murió y resucitó y que fue al tercer cielo, eso es puro embuste. Esto se comenzó a decir, pero él murió como cualquier hombre normal. Amén. Déjenme, yo busco más versos aquí. Ay, hay unos versos, hermanos, que los tenía, pero en este momento no los tengo. No sé en qué documento los tengo, entonces tocaría. Mire, vamos a leer por favor Miqueas capítulo 4, versículo 2. Yo sé que es un poquito tal vez engorroso y usted dirá, bueno, esta enseñanza no está tan emocionante, tranquilo. Vamos por pasos. Mire, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él quienes, todos los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh,
¿A dónde van a ir las naciones? Entonces usted como nación, ¿a qué monte está yendo? Porque miren, hermano, es que los gentiles están llamados, según Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la instrucción, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Y cómo así que ustedes les vienen predicando un evangelio? A ver, ¿ese evangelio dónde está siendo predicado? Porque va a decir que de Sión va a salir la instrucción y los caminos del Señor de allá, y allá como naciones o como gentiles nosotros sabemos de ir. Hermano Daniel, ya estoy temblando, ya estoy nervioso, cálmese por favor, cójala suave. Creo que ahora sí me está logrando entender, ¿no? Isaías capítulo 2, versículos 3. También desde el 1, Yejes, creo que lo podemos ver. Y hasta el versículo 4. Miren lo que dijeron los profetas. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabecera de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿quiénes? Todas las naciones, los gentiles. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la instrucción y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzarán espada nación contra naciones y adiestrarán más ¿para qué? Para la guerra. Y otra vez aquí el pueblo judío dice, ¿cómo creen en un Mesías que aún no ha cumplido esto? ¿Y cómo dice usted como cristiano, como Pablo, de que las naciones ahora tienen entrada a través de Cristo? Es decir, ¿esto cómo se da? ¿Cómo explicarlo? Amén. Listo, no lo voy a colmar más de más textos y entonces vamos a empezar. Esto para mí, créanme hermanos, que ha sido un poquito difícil de entender como le estaba diciendo el escritor a los hebreos y un poquito de comprender. Creo que de pronto me encontraba como cuando dice Daniel, esto era difícil para mí, pero ¿sabe qué dice Daniel cuando estaba leyendo el rollo de Jeremías? Dice que él se fue ¿a qué? A orar. Y él se fue a hacer un ayuno. Y dice que después de 21 días vino el ángel y le dice, Daniel, siervo muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿para qué? Para entender. Desde ese mismo se fue enviada a ti respuesta desde el cielo, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Note que el príncipe de Persia no se opuso por otra cosa, sino porque Daniel recibiera ¿qué? Luz y entendimiento. Déjeme decirle que la guerra espiritual más grande y más tenaz que existe es para que una vida o un corazón reciba la iluminación de esta sabiduría de lo alto. Porque por medio de esta luz y por medio de este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yahshua de Nazaret, es que las vidas van a ser libertadas, transformadas y cambiadas. Y si Satanás logra que tú no entiendas y que alguien con versos te quite la fe, como muchos están haciendo, que ya se están volviendo noágidas, comienzan en las raíces hebreas y les muestran todos estos versos que les acabé de leer y les muestran, es que no ocurrió esto y no ocurrió esto y porque el Mesías ascendió a los cielos y él viene para quedarse, y les quitan al Mesías, el diablo queda feliz. Pero si usted recibe el entendimiento y la revelación de las escrituras, usted va a tener una fe sólida, una fe fuerte, y nadie le va a poder mover del conocimiento de la verdad. Entonces vamos a mirar qué dijeron los escritores del Nuevo Testamento y cómo sustentarlo con la Biblia hebrea. Amén. Primer verso que vamos a leer, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Dice:
cuando los ángeles les hablaron, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, ¿ustedes creen que porque ellos se quedaron como así, como diciendo, las escrituras hebreas nos profetizaron acerca de un Mesías que venía a quedarse y que venía a reinar, y cómo así que se va a ir? Entonces los ángeles llegan y le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Llegues, es como unas palabras de esperanza. Mire, este mismo Señor, este mismo Jesús, este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Notó lo que le dijo el ángel? Así como él se fue, él también vendrá como ustedes le han visto ir al cielo. ¿Cuál es la revelación o cuál es el misterio o cuál es el secreto? Porque yo como judío, si fuera judío, puedo preguntar, venga, sí, pero ángel, pero es que ¿acaso no dice la escritura hebrea de que el Mesías viene para quedarse, para terminar el mal, para gobernar? ¿Acaso él no viene para eso? ¿Y cómo se va a ir? ¿Y cómo así que va a volver? Porque entonces ya habían dos segundas venidas. La primera en carne y la segunda regresa. ¿Y dónde la Biblia hebrea dijo que el Mesías iba a venir en dos veces? Ella no dice. Muy bien, eso quiero, ya están entrando en el mensaje. La Biblia hebrea solo habla de una venida del Mesías. Vendrá el Sión, vendrá el libertador, viene. Mire, yo quiero decirle a todos los que están oyendo, por favor, muéstreme un verso en el Tanaj o en la Biblia hebrea, lo que dijeron los profetas, porque es el fundamento, donde diga que el Mesías habría de venir dos veces. Un verso que lo diga explícitamente no hay, por eso el judío dice, ¿cómo así que segunda venida? Cuando el Mesías viene a establecer su reino en la tierra. Entonces, como judío puede preguntar Pedro o cualquiera de ellos y decir, venga, pero entonces, ¿cómo así? Si se supone que el Mesías viene a quedarse. Entonces, claro, cuando usted a un judío le da ese argumento, muchos desertan y dicen, este Mesías en el que creemos es un Mesías greco-romano creado por el hombre, no es real. ¿Ya ve por qué es importante la sabiduría? Entonces acompáñeme por favor y vamos a empezar acá, libro del Salmos, capítulo 110. Y vamos a ver que sí estaba, pero había que leer con los ojos del Espíritu. Salmos capítulo 110, versículo 1. Yahweh dijo a mi Adón, está hablando el rey David, del Mesías. Este es un verso, un salmo mesiánico. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con los fariseos y les dicen, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos dicen, de David. Y él les dice, pues ¿cómo puede ser hijo de David si en el salmo está escrito que David le llama Señor? Listo, paro. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh dijo a mi Señor, o dijo al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué le da a entender a usted eso? ¿Cuándo fue declarado Yeshua Señor? Después de que murió y resucitó. Ahí entra este salmo a decir, venga y suba, ascienda y siéntese a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Quiere volverlo a leer conmigo? Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Y note que el rey David está llamando a Yahweh y está hablando también del Cristo, por eso le llama Señor. Yahweh dijo a mi Señor. ¿Cuál es el Señor de David? El Cristo. Y le dijo, venga, siéntese, quiere decir que no estaba a su diestra. Por eso Cristo le decía, glorifícame con aquella gloria que yo tenía antes contigo. Mire, se lo voy a mostrar de los labios del maestro. Acompáñeme por favor a Lucas, capítulo 24, versículo 25 y versículo 26. Ahora los hermanos están diciendo, uy, aquí como que ya empezamos como a mirar, a ver esta cuestión. Lucas 24, 25, mire lo que dice Yemi. Entonces les dijo, hablándole Yahshua a los que iban al camino hacia Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en dónde? ¿En dónde, Yemi? En su gloria. Por eso está escrito en el Salmo, ven, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que según el Salmo, por mandato divino, el Mesías tenía que ser ¿qué? Tenía que ser ¿qué, mami? Levantado a la gloria. Mire qué hermoso, Yemi. Mire cómo se vuelve esto hermoso. Primer verso que entonces vamos entendiendo. ¿Se acuerda que hemos hablado de que hay muchas alegorías en la Torah? Vimos la alegoría de Sara y Agar, que significan dos pactos. Mire que esto va a entenderse por el Espíritu. Cómo Pablo recibe que Sara y Agar representaban dos pactos. Uno de la esclava, uno de la libre. Que Sara representa la Jerusalén de arriba y Agar la Jerusalén de abajo. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21 habla de esa alegoría. ¿Quiere ver que hay más alegorías? Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 3. Wow, este tema hay que digerirlo con su avena y con su pitillo. Acá decimos así, perdónenme la expresión en Medellín, como suavemente, vea. Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a empezar desde ahí hasta el versículo 15. Necesito toda su atención. Vea. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Nicodemo le dijo, mire que todo se trata, Jesús siempre habló en un idioma espiritual, y mire que cuando usted lo lea literal, y como Nicodemo usted queda yuca, perdido. Mire, él le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, usted ya lo entiende porque ya se lo explicó el relato, pero si usted estuviera en el primer siglo, usted y yo estaríamos como Nicodemo, ¿cómo así que nacer de nuevo? Mire. De cierto te digo, versículo 3, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, ¿sí? Todo es lenguaje espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pregunta. Si Yahshua, como leímos en primera de Timoteo, fue justificado en el Espíritu, entonces, ¿hacia dónde fue levantado? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, déjelo ahí. Versículo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yahshua le respondió, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? Mire, yo he hablado con algunos pastores y con alguna gente de estas cosas espirituales y no creen y dicen, ¿qué está diciendo? Es que usted no es Pablo. Pero mire que ahí está diciendo Yahshua acerca de los que son nacidos del Espíritu. Ellos ven desde una óptica espiritual. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Acaso no es el Hijo del Hombre? Eso que está el Hijo del Hombre que está en el cielo no aparece. Vayan a los manuscritos más antiguos y se darán cuenta que está así. Nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo, ¿acaso no es el Hijo del Hombre? ¿Me sigue? Versículo 14. Y como Moisés, acá está lo espectacular. Y como Moisés, vamos a empezar a leerlo, hermanos, y a entender por qué Cristo tenía que ser levantado. Y como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? ¿En dónde? En el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea levantado. ¿Qué está diciendo Yeshua de Nazaret? Que había una alegoría en esto de la serpiente en el desierto, que cuando fue levantada, dice que todo aquel que la miraba a la serpiente, ¿era qué? Sanado. ¿En dónde fue colocada la serpiente? Escuche, mucha gente cree que esto que está hablando aquí es que era mirar al Cristo como tal en la cruz, allá. Pero si usted tiene entendimiento, note que el contexto es de ser levantado ¿a dónde? A las alturas. A las alturas. No es que sea un acertijo, pero ya estás entendiendo, mire cómo es bonito. Cosas escondidas que se han de discernir por el Espíritu, porque el hombre natural no las puede entender. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese levantado no es solo en la cruz, no, es a las alturas. ¿Acaso no han leído todas las escrituras donde dice que Cristo ha muerto y ha resucitado y se ha ¿qué? Sentado. Se ha levantado a las alturas a la diestra del Padre. Por eso comienza diciendo, nadie subió al cielo, sino el que ¿qué? El que descendió. Juan capítulo 3, versículo 13. Ya vemos dos referentes en la Tanaj hebrea de que era necesario de que el Cristo fuera ¿qué? Levantado. ¿Cuál es la primera que le di? Anótelo. Salmos capítulo 111, donde por orden del Padre, hermanos míos, le dice, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Yo le hice una pregunta: si lo que es de la carne, carne es, y lo del espíritu, espíritu es, entonces si Yeshua, como leímos en 1 Timoteo 3:16, fue justificado en el espíritu, entonces ¿cuál es la acción donde hablaron los profetas de que él tenía que estar puesto allá para que nosotros como naciones le buscáramos y miráramos a él? ¿Cuál es esa acción? Libro de Hebreos capítulo 12, y por favor abra sus ojos ahora. Libro de Hebreos capítulo 12, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 18. Mire esto, Yemima, acá está la revelación. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o a la oscuridad o a las tinieblas, hablando del monte Sinaí y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estoy en el Hebreos capítulo 12, versículo 19. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Versículo 20. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Pare ahí. Usted leyó en todas las escrituras hebreas, habemos leído en los salmos, habemos leído en los profetas, de que de Sión aquella Torah iba a salir, de que es en Sión donde va a estar el Mesías, de que la raíz de Isabel va a gobernar desde Sión. Eso está por muchas escrituras hebreas, y que a él van a mirar los gentiles, y que en Sión van a mirar las naciones. ¿Me sigue? Pero note que espiritualmente la palabra de profecía no estaba haciendo referencia a la Sión terrenal. Vea por qué Cristo tenía que ascender al cielo. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad vivo, a la Jerusalén
celestial. Hermano, mono, así es, papá, amén, el mono lo dijo, aleluya. No lo dijo con tan efusivo, pero dijo aleluya. Hermano, usted no sabe lo que estamos hablando ahora, porque ahora la implicación que tiene esto para interpretar la profecía. Y porque incluso muchos libros de escatologías pueden estar errando, porque pueden estar viendo en las profecías a la Jerusalén terrenal y posiblemente sea la Jerusalén celestial. Porque no os habéis acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Escuche, al Dios, el juez de todos. Yemi, nos hemos acercado a buscar a este Elohim de Israel y a que nos muestre sus caminos, pero ¿en qué Sión? En la de arriba, en la que está en los cielos. Mire, nos hemos acercado a Dios, al juez, a los espíritus de los justos hechos, estoy emocionado, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Yemi, al verso 24, y a Yahshua, el mediador de un nuevo pacto. ¿Dónde está este Mesías que concertó el nuevo pacto, que estaba profetizado, que iba a estar en Sión y que iba a salir esa Torá de vida eterna? ¿Dónde? En Sión. Sí está, pero está arriba. Que su corazón tome esperanza en estos momentos y pueda usted entender lo sobrenatural de lo que se está hablando en esta tarde y cómo eso va a implicar cuando miremos profecía y a qué se refiere, y cómo, hermanos, como muchos se han perdido en las escrituras, en profecía, en escatología, porque no han entendido esto. O sea que sí se cumplió. Hemos dado en la evidencia que por eso tenía que ser levantado y entrar en su gloria, porque es que era desde esa Sión que él se le iba a ser anunciado. ¿A quiénes? A las naciones. Por eso tenía que ser levantado. No era desde la Sión terrenal, porque cuando él venga a la Sión terrenal va a ser a su pueblo Israel. Por eso hoy nos están redimiendo a las 12 tribus. ¿Me está siguiendo? Gálatas capítulo 4, que mencioné ahorita, que mencionamos que era otra alegoría, así como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Mire que no es mentira lo que le estoy hablando, que son cosas espirituales que se han de entender espiritualmente. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Por eso tal vez muchos han errado en la profecía, han dado fechas y cosas y hemos errado, y qué pena con el Señor. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces hemos errado, hermanos, al ser inmaduros, y a veces nos emocionamos, y a mí me ha pasado, y decimos cosas en la emoción y no discernimos y no vemos cómo es la cuestión, y a veces quedamos mal. Gálatas 4:21. Díganme los que quieren estar bajo la ley. Ojo pues, ¿no habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Yo he mencionado mucho este verso. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre nació según ¿qué? Perdón, hermanos. Tengo que colocar aquí la batería acá. Pero el otro nació según la promesa. Lo cual es una ¿qué? Versículo 24. Alegoría. ¿Lo está diciendo el hermano Daniel? No, lo dice la palabra. Está diciendo que esto que pasó con Agar, esta historia, es una alegoría a nivel espiritual. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son ¿qué? 2 pactos. ¿Se da cuenta? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Este es quién? Agar. Note que el primer pacto tuvo que ser terrenal. ¿Está mirando? Tuvo que ser terrenal. Sin embargo, sigue diciendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, puesta junto con sus hijos en esclavitud. Más la Jerusalén, ¿de a dónde? Por eso era necesario que Cristo fuera recibido arriba. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿En la nación de acá? No, señor, en la de arriba. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es su madre como nación? La Jerusalén de acá abajo. No, entonces ¿por qué se preocupa si un judío le dice que usted no hace parte? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es ¿qué? Libre, porque está escrito. Mire, esto que estaba escrito, supuestamente cuando usted lo lee para la Jerusalén terrenal, Pablo dice que por el Espíritu estaba escrito, era de la Jerusalén ¿qué? Celestial.
Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no era el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos no de la esclava, sino de la libre. ¿Hijos de quién? Del monte Sión. Se está cumpliendo la palabra, pero no como lo pensábamos, ni como naturalmente lo podemos leer, sino de una manera espiritual. Entonces, ¿en dónde está nuestro Mashiach, Yemima? En Sión. ¿Cuál Sión? El de arriba. Ahora entiende por qué cuando Juan vio que se abrió el tercer cielo, ¿qué había en ese tercer cielo? ¿Qué pasó cuando Juan vio el tercer cielo abierto? Los hermanos que están acá. Dice que vio el templo ¿de quién? De Dios. Mire la importancia. ¿Cómo explicar que usted es un rey y un sacerdote? Entonces, ¿dónde está su templo? Porque si usted está sacerdote, debe haber un centro, debe haber un lugar. Está arriba. Por eso cuando Juan, el Señor, le muestra el templo en el cielo. ¿En dónde? En la Sión y en la Jerusalén celestial. Por eso es que dice en Apocalipsis que la nueva Jerusalén va a descender ¿de dónde? Del cielo. Vea, un último verso y terminamos. Pero este tema que el Dios nos dé más revelación para poder comprender la magnitud. Esto va a tener un montón de implicaciones para muchos de nosotros desde ahora cuando nos acerquemos a las Escrituras y cuando leamos los Salmos. Se van a abrir los ojos de muchos. Vea, Hechos capítulo 15, capítulo 15, versículo 14, y va a entender por qué ahora podemos creer como naciones y por qué no se predicó. Porque cuando Cristo vino a la casa de Israel y de Judá, ¿y por qué no le predicó a los gentiles? Porque vimos que según los profetas era que cuando el Mesías se presentara en Sión, se le iba a predicar ¿a quién? A los gentiles. Cuando él estuviera en Sión iba a salir su nueva Torá. Tía, ahora ve que, tía, mire esto, y Yemi y mamá, mírenme todos por favor, quiero que graben esto en sus corazones. La ley es introducida en un mundo de pecado. Y salió desde el monte ¿qué? Sinaí, perdón. Desde el Sinaí. Pero este mandamiento de vida eterna a nosotros y la predicación del evangelio a las naciones, ¿sabe desde dónde salió? Desde la Jerusalén de arriba. Desde allá salió esa Torá. No desde un mundo de pecado, sino desde un mundo donde se hace la voluntad del Padre. Por eso el evangelio es poder para salvación. Quien se le presenta a Pablo no fue el Cristo resucitado ni el Cristo terrenal. ¿Quién se le presentó a Pablo? El que ya había ascendido a la nueva Jerusalén y a Sión, y se le presenta desde Sión a él. Tiene la revelación, se le parece al Cristo glorificado que ya está sentado a la diestra, el que vio a Esteban. Se abrió los cielos. ¿Dónde lo vio sentado? Allá en la Sión de arriba. ¡Oh, aleluya! Veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese se le presenta y dice: predícale a los gentiles. Claro, ya estaba en Sión, ya como dijeron los profetas, anúnciese en las naciones. Por eso Cristo nunca le predicó Torah ya misma a las naciones, no se deje meter en buste. Él les predicó una nueva Torah, la del amor, la del mandamiento que hemos visto en las enseñanzas. Entonces, Hechos 15, 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para quién? Para su nombre, como lo decían las escrituras. Vea, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado en mi nombre. Dice esto el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Muéstrame el tabernáculo que el Señor levantó, caído de David. ¿Dónde está? Si usted le preguntaran a usted, entonces es mentira lo que dijo ahí Santiago.
A menos de que usted entienda que la raíz y el linaje de David subió y fue glorificado a los cielos. Y está arriba, en un tabernáculo espectacular, de donde ahora se nos ha predicado. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se nos predica. Y por eso ahora nosotros levantamos no nuestras manos a la Jerusalén de acá, como lo hacen los judíos, o hacia el muro que quedó el templo, sino que miramos hacia arriba, levantando nuestras manos. Por eso Pablo dice, levantando manos santas, ¿a cuál templo? Al que está arriba. Esto es real, hermano. Esto no es un juego. Esto es algo espiritual, pero real. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde está el tabernáculo? Ya lo levantó. ¿A dónde? Allá. Ve, Yemima, porque cuando Juan ve dice que vio en el cielo multitud de gente, de pueblos, de naciones que estaban allá en el cielo. Claro, si está el tabernáculo de David, para que las naciones lo busquen. Esto es espectacular. Veas esta enseñanza, la vamos a tener que ver más veces. El misterio de por qué Cristo está en los cielos y por qué es necesario de que el cielo lo retenga. Yo creo, no les leí ese verso, ¿cierto que no se los leí? No se los leí. Imagine cómo estoy emocionado. Hechos capítulo 3, versículo 21. Desde el 20. Desde el 19 mejor. No, desde el 18. Perdóneme. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envía a Jesucristo, a Yahshua, que os fue antes anunciado. ¿Cómo así? ¿Lo va a enviar otra vez? Escucha el misterio, hermanos. Por eso muchos, repito, han errado en profecía, en escatología y en muchas cosas. ¿Cómo así que lo vuelva a enviar? Mire que ya está hablando del Cristo ascendido. Yejes. Está hablando del Cristo que ya fue levantado a las alturas, como lo dijo Juan capítulo 3. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Si ve que es necesario. Era necesario que él ascendiera y fuera retenido. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hermano Daniel, ¿cuál fue la referencia? Salmos capítulo 110, versículo 1, no se le olvide. Siéntate a mi diestra, por eso tenía que ser recibido arriba, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies, es decir, hasta que yo restaure todo. Qué bueno que haya un instrumental o si puedes tocar el pianito. Amén. Dice Hechos 1:11. Hombres galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. Por eso le estamos esperando. Este verso de Hechos que acabamos de leer lo dice. Para que vengan, Señor, tiempos de refrigerio, y él envía a Yahshua que fue antes anunciado. En el Talmud, si no estoy mal, está escrito, presten atención a esto, de que si el pueblo de Israel no estaba listo para recibir al Mesías, él primero vendría en el asno a sufrir por el pueblo. Es como, se da como una enseñanza, como un rabino hablando. Y que si está listo, pues iba a venir como el que viene en el caballo, como el guerrero. Por eso dice que él vino a preparar el pueblo. ¿Sabes por qué, Yemi? Porque no estaban preparados para recibirle. Entonces por eso tuvo que venir a morir, para prepararlo y para volver a encontrarse con él.
Señor, ayúdanos porque este misterio es muy grande y llena mi corazón de mucho gozo y mucha alegría. Así que cuando le vuelvan a decir los judíos, toda su profecía es falsa y las bases de su fe son falsas, recuerden lo que vimos hoy y yo sé que el Padre nos mostrará más acerca de este asunto en su infinita misericordia. ¿Qué tal si terminamos cantando la canción? No sé si me puedas acompañar, porfa, puede ser allá si quieres, con un microfonito. Ahora podemos entender que el mundo no es nuestro hogar y que tenemos una patria mayor, y que esto es real, hermanos, que tenemos un templo, pero un templo celestial, y que de Sión se está saliendo la justicia y la verdad para las naciones, pero no era la Sión que pensábamos, sino la Sión que está arriba en los cielos. Así que vamos a cantar y vamos a terminar con esta hermosa canción, Salmos capítulo 87. Por eso también el misterio del Salmo es de que todos los que estaban en las naciones se va a decir que nacieron allí. ¿Por qué? Porque de esa Sión leímos en Gálatas que es que nosotros hemos venido a ser hijos. Por eso entonces dice que Yahweh les dirá a los pueblos, este nació allí en Sión. Es hermoso. Ahora nota que siempre se trató de algo más espiritual. Hermanos, esto es espectacular. A ver, vamos a cantar. Y de Sión se dirá, este y aquel nació allí, y el Altísimo Rey los establecerá. Oh, y de Sión se dirá, este y aquel nació allí, y el Altísimo Rey los establecerá. Oh, y cantores y tañedores en aquel día dirán, y cantores y tañedores en aquel día dirán. Cantores y tañedores En aquel día dirán, y cantores y tañedores en aquel día dirán, todas mis fuentes están en ti, 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 y cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Elohim, ciudad de Elohim, y cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Elohim. Oh, y cantores y tañedores en aquel día dirán, y cantores y tañedores en aquel día dirán, todas mis fuentes están en ti, todas mis fuentes están en ti, todas mis
todas mis fuentes están en ti, todas mis fuentes están en ti, cosas gloriosas dicho de ti, ciudad de Elohim, ciudad de Elohim, y cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Elohim, ciudad de Elohim. Tenemos una patria, tenemos un lugar, tenemos a Sión como nuestra madre, tenemos un pacto en Sión. Oh, sabe, hermano, por eso dice la Biblia que era necesario que Cristo entrara al templo del cielo con su sangre. Por eso usted ve que Cristo no derramó su sangre en el templo terrenal y que Él murió fuera de la ciudad. Y ves que tiene que entrar con sangre, pero al templo de arriba, porque allá fue como naciones se nos hizo pacto. Oye, y cantores y cantores y tañedores en aquel día dirán, y cantores, en aquel día dirán, todas mis fuentes están en ti, todas mis fuentes están en ti, cosas gloriosas dicho de ti, ciudad de Elohim, ciudad de Elohim, y cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Elohim, ciudad de Elohim, y cosas gloriosas dicho de ti, ciudad de Elohim. Y cantores y tañedores en aquel día dirán. La Septuaginta dice todas mis moradas, no dice todas mis fuentes, sino todas mis moradas están en ti. Hermanos, que Yahweh los bendigan esta semana de una manera espectacular, sobrenatural, les bendiga de una manera especial. Vean este video varias veces porque yo sé que el Padre les va a enseñar muchas cosas y vamos a entender. Bendiciones.